días, República. Buenos días, Santiago. Buenos días, toda la región del Cibao. Buenos días a la República Dominicana. Buenos días al mundo. Inicia Diario 55, esta revista informativa que se produce en Santiago de los Caballeros y desde aquí para todo el mundo. Nuestra versión hoy correspondiente a este martes 3 de noviembre, elecciones en los Estados Unidos. Como los extranjeros que siguen el trabajo que realizamos cada mañana aquí en Diario 55. Bendecidos siempre por las palabras que recibimos del Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, para empezar nuestro día renovados, comprometidos siempre con el bienestar de nuestro país y de nuestro planeta. Gracias a todos por estar ahí. Buenos días, Fran Rodríguez, que está con nosotros aquí. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Vivimos el martes 3, una fecha importante para los Estados Unidos. Hay elecciones. Biden contra el actual presidente Donald Trump. 308 días transcurren, faltan 58 para que termine el año. Este año 2020. Hay mucha gente que está esperando diciembre. ¿Y para qué? Vamos a preguntarle a Xiomara, que está Xiomara por aquí. Buen día, Xiomara. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, era como decía un músico urbano, de que, bueno, como le dio un chance a la gente para votar, esperamos que para Navidad a la gente se le dé un chance, porque si se abrió todo y le dio chance a la gente para hacer muchas cosas, para que votaran en Navidad, por lo menos dice que le dé 10 días para que la gente pueda disfrutar un poco de este proceso. Bueno, elecciones esta noche, se sabrá quién es el ganador en los Estados Unidos. Ayer conversaba con un amigo y me dice que ha sido una fiesta todo este proceso con los votos a través del correo, y ayer ya se estaba haciendo de manera presencial. Dice que unos 70 millones ya han votado en los Estados Unidos, y este es el deseo de la gente, ir o a dejarlo o a quitarlo. Son las opciones que hay en estos momentos. Ayer el presidente Donald Trump, que estuvo hablando español, porque hay un voto latino que aparentemente no está respaldando al actual presidente de los Estados Unidos, y Barack Obama estuvo con Joe Biden, el expresidente, un hombre que goza de una popularidad extraordinaria, como lo goza el demócrata, porque los demócratas son muy popular en Estados Unidos. Entre la gente. Y por eso la gran cantidad de votos que obtienen en las elecciones. Una muestra de esto, las elecciones del 2016, donde Hillary Clinton sacó 2 millones de votos por encima, pero no ganó. Así es. Así es. Yo esta mañana, cuando me estaba haciendo el nudo de la corbata, me encuentro con esto y digo, bueno, pero ya no me la puedo quitar porque estaba tarde. La corbata es marca Donald Trump. Ahí y dije, está. Dios mío, yo estoy con Biden porque yo soy bueno, no soy demócrata, sino tengo más afinidad por mi condición de liberal, y entiendo que Biden, que tampoco es la gran cosa, al ver en los debates pudimos ver que hay muchas falencias en estos candidatos, pero creo que por lo menos le puede dar tranquilidad a Estados Unidos, que está en un proceso de efervescencia, ha vuelto a resurgir, a tomar fuerza, porque siempre ha existido el racismo y la misma tensión que hay en el mundo con estos roces con China y con estas cosas. Este hombre en medio de esto se despacha con cualquier tontería, y creo que más que nada el mundo necesita dirección, calma y una gente con pie de plomo, y entendemos que la mejor opción es Joe Biden. Un esquema extraño
que al final no se toma en cuenta lo que decide la gente, el soberano, sino lo que deciden los representantes, el voto electoral, que es el que define las elecciones, que tiene una representación ahí. Uno se preguntará, ¿esto es democrático o no es democrático? Que el voto de un representante pese más que el de la gente. Eso es lo que está establecido y eso se llama institucionalidad, eso se llama seguridad jurídica. Eso está ahí y eso se respeta. Elecciones por adelantado, la gente votando por correo y ahí, muy difícil, porque no es imposible, muy difícil que nos encontremos nosotros con temas de que se perdió un voto o un voto de Tennessee apareció en Miami o uno de Miami apareció en Iowa o cualquier otra cosa. No lo vamos a ver. Elecciones que son organizadas por el mismo gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Aunque el presidente Donald Trump anunció en el día de ayer de que podrían pasar cosas malas en las calles, algunas travesuras. Estados Unidos se maneja con leyes federales que son las leyes nacionales, pero los estados son independientes, Así es. son autónomos y hay estados donde ya se contaron inclusive los votos. Así Una es. crítica que ha hecho Donald Trump con relación a todo este tipo de cosas. Allí se permiten contar votos, aunque lleguen después de las elecciones. Si tiene fecha anterior al martes 3, porque se retrasó el correo por una o por otra, no llegó a tiempo, ese voto es contado, porque es un ciudadano el cual está ejerciendo un derecho que la Constitución pues lo avala. Y entonces es el país de la democracia, es el país, Estados Unidos, donde hay un sistema de voto tanto presencial como por correo. Siempre ha existido este voto por correo y esto facilita a muchas personas. Estamos hablando fuera de pandemia, es decir que no es propiamente porque están en un estado, en una situación crítica por esto del COVID, sino que siempre se ha utilizado este voto electrónico en los Estados Unidos por correo. Así es. Hay estados donde está permitido el voto electrónico, hay otros estados que no. Es un esquema mixto el que tienen los norteamericanos. En estados donde no ha habido problema, hay otros estados que por leyes locales está prohibido el voto electoral. En otro sentido, no sé si a usted le tocó, pero Santiago está apagado. Oh sí, los semáforos están Los sin semáforos energía están todos eléctrica. apagados. Yo me quedé sorprendido con lo que dijera el gerente de Norte en el día de ayer, que hablaba de una garantía. De verdad no sabemos qué ha pasado, pero en el trayecto era braviando, por ejemplo, pasar las carreras, que es una avenida expreso, es algo incómodo, pero Santiago, por lo menos en el trayecto que me toca recorrer para llegar al canal, Santiago está totalmente apagado. Ninguno de los semáforos que están en la Juan Pablo Duarte tienen energía eléctrica. Estamos hablando del que está frente al ayuntamiento y este de las carreras. Además, el de la compañía telefónica que está ahí, enlazada con Juan Pablo Duarte. Tampoco enlazada con 27 de febrero tiene ese semáforo energía. Hay un apagón, aunque en el día de ayer, en el inicio del año escolar, esta no fue la queja fue del internet. Aparentemente el Cibao, tal y como dijera el gerente general de Edenorte, iba a tener energía eléctrica en el día de ayer. La situación se complicó con el internet. La plataforma del internet en muchas escuelas no fue suficiente para que profesores, que se dice tuvieron incluso que completar con el paquetico, comprarlo. Comprar un paquetico. Sí, ahí tenemos unas imágenes inclusive, director, de un máster de esta actividad del inicio del año escolar, que los planteles iniciaron esta temporada 2020-2021 de educación en la República Dominicana. Profesores que no tenían el internet, llegaba quizá a una o dos aulas, el famoso, ¿cómo se llama? República Digital. Lo único que nosotros lamentamos es, bueno, vamos a apostar a esto, porque a veces nos tildan de ave de mal agüero y a veces no se toman en cuenta muchas cosas, una gran inversión que, como hemos dicho
dicho, que es lo que más reclamamos, que entendemos que será una inversión que irá a la basura, porque más tarde que temprano, de hecho lo decía el ministro ayer, llegará el momento de que tengamos que volver a las aulas. Y esa frase a mí se me grabó. Lo que vimos el viernes era eso, nos preguntábamos en la Plaza de la Bandera qué era, por qué. Estaban instalando la tarima. Y era desde ahí que iba a estar. El lanzamiento del año escolar con la presencia del presidente Luis Abinader, sí. El ministro Fulcar, que ayer hacía declaraciones todavía de la gestión de las administraciones anteriores en el Ministerio de Educación, hablando y dando su parecer en torno a la educación, ¿cómo le llaman a esto? La tanda extendida. Exacto, que es un cascarón. Hablaba de que es un cascarón, es decir, es completamente vacío. Así es. Ahí hay un tema que nos apena mucho y que es la inversión. Señores, 51,000 millones de pesos le costará a los dominicanos esa estructura que el año que viene vamos a desechar, que era por lo que nosotros apostábamos, a algo más ligero para que sirviera como de propedéutico, porque lo confirmó el ministro, de que pronto estaremos nueva vez abrazándonos y estaremos juntos diciendo que vamos a estar en las aulas, porque es lo que se estila en un momento, que volvamos a las aulas. Y mi pregunta entonces sería, con estos 51,000 millones, ¿qué hacemos del impuesto que paga la gente? Que es lo que uno más lamenta, que se pudo haber utilizado radio, televisión para completar estos 2 meses y ver ya qué iba a pasar entre enero y febrero, pero se ha hecho una inversión monstruosa que al momento que volvamos a las escuelas de manera presencial, todo este dinero se habrá tirado por la cañería, que es lo mismo que ha pasado con los escáneres, con el voto automatizado y todas estas cosas, porque muchas veces no se piensa. En otros países, cuando un funcionario va a establecer algo, tiene que establecer un análisis contrafactual para decirle a los ciudadanos, a los que pagan los impuestos, en qué se va a invertir el dinero. 51,000 millones de pesos que en marzo o febrero por ahí pudiera estar en desuso, y todas esas cosas que hemos pagado y que hemos comprado estarán ahí porque estaremos obligados a volver a la presencialidad. Seguirán surgiendo cosas con relación a esto que esperamos que se puedan mejorar, porque estamos apostando. Todos tenemos hijos, sobrinos, vecinos, hijos de amigos, y queremos que esto funcione. Pero de verdad que hay cosas y hay cosas. Que esto podría producir otras consecuencias, es decir, estamos invirtiendo 50,000 millones que estaban fuera de la visión presupuestal, porque nadie suponía de que este COVID iba a afectar tanto que tenía que tomarse esta decisión de hacerlo de manera virtual y a través de todos los medios en que se está llevando a cabo este año escolar que inició en el día de ayer. Es decir, estamos hablando de radio, televisión, internet, las mismas herramientas que le entregaron a los profesores y estudiantes. Esto irá en desmedro, podríamos decir, de la preparación, la capacitación y todo este tipo de cosas que iba a favor de la educación, cuando se capacitan a los profesores, cuando los profesores se actualizan y tienen todo el conocimiento necesario para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana, que ha sido un talón de Aquiles y ha sido una de las cosas que siempre se ha dicho de que en los rankings no estamos bien posicionados, y es precisamente por eso, es por falta de más capacidad en el magisterio. Así es, eso se llama calidad del gasto. Por eso siempre me opuse a esa gran inversión que se ha hecho, 51,000 millones, para después en febrero o marzo tenemos que buscar más dinero para arreglar escuelas y muchísimas cosas, y al final el resultado tal vez no sea el más esperado. Entiendo que la inversión debió haber sido más pequeña y que todo esto debió hacer un espacio de introducción, de propedéutico, de nivelación, hasta ver, y ya en febrero, con vacunas y todas estas cosas, volvemos a las escuelas. Pero las comisiones en las compras en el gobierno siempre ha dañado este tipo de cosas, porque eso genera muchos beneficios a personas particulares. Una gran inversión, estamos hablando de 51,000 millones. Publicidad y ya volvemos aquí en Diario 55.
Vamos a ver a Diario 55 en la portada, muchachones. Ahí está el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, con 2 estudiantes, además acompañado del presidente de la República. Y la primera dama es la que vemos detrás ahí, a doña Raquel Arbaje de Abinader. Inicio del año escolar en el día de ayer con 2 estudiantes que recibían ambos pues un obsequio del presidente y del ministro Fulcar. En otra de las noticias que tenemos para compartir con ustedes, porque hay imágenes, el Partido de la Liberación Dominicana se ha estado quejando, incluso oímos a Bautas Rojas también, que es de la Fuerza del Pueblo, hacer críticas porque el gobierno se ha empeñado a darle la espalda a los chinos y hacer negocios con Estados Unidos. Y esto se veía venir, porque el respaldo que recibió Luis Abinader, usted recuerda, a raíz de el intento de modificar la Constitución, cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, Mike, pues dio su opinión, interfiriendo para muchos en asuntos nacionales, y ya comenzaba por ahí un respaldo y una sintonía. Hay que recordar que una de las personas que estuvo asesorando al presidente Abinader en las elecciones del 16 fue el alcalde de Nueva York, Giuliani, quien es incluso del equipo de asesores y abogados del presidente Donald Trump, es decir, que hay una afinidad en torno a Luis Abinader y los norteamericanos, porque China, comentábamos el día pasado, ha hecho grandes inversiones en todo el Caribe, porque están interesados en esta ruta, en hacer la famosa ruta de la seda, así se llamó esta ruta que sale desde China y toca algunos países hasta llegar a todas estas islas del Caribe. Y en la República Dominicana se habla de más de 2.000 millones de dólares que ha invertido en China aquí en el país, entre donaciones y otras inversiones importantes en el sector empresarial. Nosotros como bloque, como esto, yo creo en la diversidad y que nosotros no podemos estar cerrados, pero nosotros con quien tenemos tratado de libre comercio es con Estados Unidos, el DR-CAFTA, y es con quien tenemos, y siempre me han visto ustedes apostando por esa relación transparente, y hasta de hecho he dicho que hay que hacer un acuerdo de libre comercio que puede ser en combinación con Haití y tal vez otras islas a las que nosotros podamos servirle. Los chinos en ninguna parte que han pasado han dejado, porque los chinos siempre, exceptuando con Chile, por el tema que le compran cobre, los chinos no tienen balanza comercial positiva con ningún país de Latinoamérica, porque le venden toneladas de cosas y ellos compran muy poco, porque es una economía que produce de todo, y por aquel esquema de esa economía que ellos han logrado diseñar, esa economía de escala, tienen unos precios que nadie puede igualar, y ahí está el problema. Los chinos recibieron grandes inversiones, hicieron grandes inversiones en Panamá, en Cuba, en Venezuela, y son economías que están totalmente desvencijadas por el tema de que competir con un gigante, con ese gigante asiático, como le llaman, es casi imposible. Y usted ve que el desbalance en la cuenta corriente es amplísima, porque los chinos en este momento están buscando otra cosa, y a veces se le va hasta la mano los chinos, porque intentar manejar un puerto, Fran, ¿a cuántas millas que estamos nosotros de Estados Unidos? Bueno, por ahí, a 100 millas. Por ahí, por Montecristi, por esa zona, estamos casi a ley de 1 hora de Así Miami, es. de la Florida. Eso era prácticamente una provocación, y no entendimos también que nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se rompió con Taiwán, una relación de 50 años que tenía la República Dominicana con Taiwán, para dar un salto al vacío con China. No podemos cerrarnos, pero entendemos que debemos darle fuerza a lo que es el Tratado de Libre Comercio y lo que es nuestra región. Que a propósito de todo eso, ahí vino el planteamiento de los Estados Unidos cuando vio que China, tanto para Punta Catalina, que se mencionó en una ocasión de que salía mucho más económico el que China construyera esa termoeléctrica,
y del puerto de Manzanillo, que es un puerto muy estratégico y que Estados Unidos ahí se posicionó y dijo, no se va a hacer negocio, no se va a hacer negocio con China porque vemos que hay como unos amores muy estrechos, muy relacionados entre el país y este monstruo asiático como es China. Así es. Recordar que nosotros somos parte de muchísimas cosas y estamos bloqueados. OEA, CARICOM, el SICA y muchísimas cosas. Entonces es lógico que Estados Unidos, que en un momento despertó a tiempo, se estaba dejando comer los caramelos de los chinos que se estaban expandiendo de una forma estrepitosa. En otro sentido, el COE pone 10 provincias en alerta por alertas de huracán. Vamos a ver unas imágenes que tenemos con relación a esto. De todos estos días, incluyendo el fin de semana, ha estado lloviendo, así que las personas que están próximos a ríos, cañadas, estar pendientes porque vamos a tener situaciones climáticas en estos días y muchas veces uno no se da cuenta y cree que no está lloviendo en un espacio, pero en la cabecera de un río puede que esté lloviendo y de un momento a otro se desbordan las cañadas, se desbordan los ríos porque en la montaña, en la cabecera de los ríos, llueve y de un momento a otro vienen las crecientes y vienen los desbordes. Este es el fenómeno atmosférico que en este momento está incidiendo en el Atlántico y se proyecta hacia México y podría afectar parte de Cuba y Haití. Por eso se habla de que estaríamos nosotros recibiendo algunas lluvias. Categoría 4, 200 y pico de kilómetros por hora está en este momento activado este huracán que se proyecta para México, una zona turística que ha sido bastante afectada en esta temporada ciclónica. Se habla de que sería el de mayor contundencia de mantenerse en 4 la categoría, que estaría afectando a Quintana Roo, entre otras importantes zonas turísticas. Estos fenómenos que se han estado formando, ese es el número 28, ya fuera de los pronósticos que hicieron los expertos en los Estados Unidos, que eran 21. Es la mayor cantidad de huracanes que se forman en un año en el Océano Atlántico. Recuerden que el 30 es cuando concluye la temporada ciclónica que se inició en el mes de junio, aunque han habido fenómenos atípicos. Así es. Fuera de temporada. Hay un tema que vamos a investigar, pero que aparece aquí en el periódico, de que detienen a los ejecutivos de Copegas. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Y creo que con esto se está haciendo mucho populismo. Hemos visto los políticos con mucho populismo y hemos visto también las autoridades. Esto fue algo provocado. Quería esa gente que su inversión, esa gente han perdido en estos días millones. Pero la pregunta es, ¿dónde están los llamados a supervisar esas plantas de gas, esas envasadoras? ¿Dónde están los organismos que tienen que estar vigilantes de que todo esté funcionando normal y protegiendo la vida de todos los que viven alrededor de esos centros? Así es, porque hay normas, pero tú te preguntas, ¿y esto para qué? ¿Populismo? Porque eso es un accidente. Eso es un accidente. ¿Querían esas personas que murieran esas otras personas? No, a lo mejor hasta sus clientes eran. O existía hasta una relación en el entorno. Señores, lo más dañino para una sociedad es el populismo. Porque a veces se cometen errores y abusos innecesarios. No conozco a esa gente ni nada, pero entiendo que es un exceso del fiscal y que parece un camarero que le gustan mucho las cámaras. Hacer esto. Es verdad si se lamenta que murieron estas 11 personas, cosas que nosotros lamentamos y cosas que no debieron ser, por lo que dice Frank, por la falta de supervisión. Pero detener a personas, apresar a personas, y uno se pregunta, en un Estado social democrático y de derecho, por un accidente de algo que nadie quería que sucediera, porque ellos tienen ya varios días cerrados, perdieron su capital, perdieron su inversión. Perdieron amigos tal vez y hasta personas de la comunidad que tanto beneficio le ha dado. Pero ese deseo y ese populismo de darle pan y circo a la gente,
que he visto en muchos medios. Señores, yo no soy periodista. Yo no soy periodista ni me considero comunicador. Yo soy un opinante. Y he visto que este tema se ha manejado con una cosa que uno no entiende. El periodismo, la comunicación está para buscar la verdad, no el morbo. No para dañar, sino para buscar la verdad, para hacer aportes. Pero lo que he visto es como una sinrazón de este tema, incluyendo lo que acaba de hacer la Procuraduría o la Fiscalía de Santiago, de apresar a los directivos de esta empresa que lamentablemente se ha visto en una situación, Estado social democrático y de derecho. Cuando nos dicen que aquí no se respetan los derechos humanos, queremos a veces rasgarnos las vestiduras. Y ahí está el detalle. Esto es siempre populismo, porque tú sabes lo que va a pasar. ¿Cuáles van a ser los cargos? Que hubo un accidente y explotó un tanque. ¿Cuáles son los cargos? Yo no soy abogado, pero ¿cuáles podrían ser los cargos? Porque debe haber un informe de los bomberos, que hubo negligencia, que hubo algo, antes de usted proceder. Y así es como se dañan los casos, porque si tal vez hay una responsabilidad, el populismo daña las cosas porque hacemos procesos que después no podemos repetir, porque rompemos el esquema, no nos desesperamos y ya luego no podemos hacer las cosas como se tenían que hacer, porque no hay un informe. Yo no he escuchado ningún informe técnico, lo que he escuchado un grupo de gente hablando cosas. Vuelvo y repito, ni siquiera sé de quién es esa planta, no tengo vínculos porque le tengo pavor al gas, pero sí he visto que tanto los comunicadores, los periodistas, que son los encargados de buscar la verdad, lo que han buscado es morbo con este tema de esa planta, la cual nosotros lamentamos que tanto esa planta como esa comunidad se haya visto en esa situación. Publicidad y ya volvemos con más informaciones aquí a Diario 55. Bueno, ya estamos aquí en el aire y ayer se produjo un corre-corre en la carretera Sánchez, kilómetro 12, por el derrame de un líquido tóxico que un camión que salió de Jaina iba derramando. Tenemos imágenes por ahí, vamos a ver si las compartimos con los amigos televidentes para que ellos tengan una idea mucho más acabada de lo que ocurrió, porque
tanto las unidades del 911 como de los bomberos y todo sistema de emergencia se desplazó hasta allí. Se habla de un camión con óxido de calcio, que salió desde Jaina y entonces dice que derramó este líquido por esta vía en un trayecto, vamos a ver si lo tenemos por aquí, el trayecto que el líquido ocupó. 911 dice que se apresuraron para eliminar toda posible concentración de vapor que en contacto directo con el agua, al ser inhalado por una persona, pueden provocar alergias, infecciones y lesiones, más bien. Pensé que teníamos las imágenes ahí, muchachos, de esta noticia. Ahí está uno de los participantes ayer. Unos 800 metros de este químico desde su contenedor fue vertido, unos 800 metros aproximadamente, concentrándose la mayor cantidad de esta sustancia en el kilómetro 12, como mencionábamos anteriormente. Así es. Jaina, decir que Jaina es uno de los municipios de mayor concentración de elementos tóxicos, porque contaminación. Y contaminaciones, porque hay muchas empresas ahí que trabajan con este tipo fábrica de baterías. Hay fábrica de baterías. Ahí, bueno, es la zona, prácticamente la zona industrial de la República Dominicana, así se llama, zona industrial de Jaina. Entonces se genera muchos químicos. Esto es parte de lo mismo que estábamos diciendo. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de cómo manejamos ciertos protocolos de algunas cosas, porque a lo mejor ahí le están echando agua. Miren esto de lo que sucede. Le están echando agua. Esas aguas van a correr por el alcantarillado. ¿A dónde va a dar esa agua, Frank? Al río. Yo entiendo que esa no es la forma, porque al final, a través de los ductos, a través de las alcantarillas, de los contenes, esto va a llegar al río Sama, al río Isabela, y esto va a ser parte del consumo humano, que tal vez debe haber otro tipo de protocolo, porque ellos lo que están haciendo es removiendo este tipo de cosas que al final va a volver de manera tóxica, porque a lo mejor el proceso que se le hace al agua en el acueducto en donde se maneja y se procesa el agua no tiene la capacidad de quitar en ese proceso esos químicos, y terminará la gente consumiendo eso. Y a veces se pregunta a la gente, ¿por qué en tal sitio hubo un brote de tal o cual cosa? Ese es el resultado, a veces, el manejo incorrecto de algunas cosas. Que nosotros hablábamos de Estados Unidos, elecciones, pero también en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico se estará eligiendo un gobernador, porque la mayoría son hombres, aunque el actual está aspirando. Recuerden que la gestión del gobernador anterior concluyó por los actos de corrupción que se destaparon en su gestión. Hablamos desde el huracán María hasta otros eventos que ocurrieron donde se mal manejaron, incluso una conversación de un funcionario que dejó mucho que desear, y esto provocó una reacción. Ustedes recordarán que artistas famosos desde Ricky Martin, Calle 13, René se llama, René, la merenguera boricua Olga Tañón, un grupo de artistas se lanzaron a las calles pidiendo la renuncia precisamente del exgobernador de Puerto Rico, cosa que se llevó a la renuncia y la destitución o la posición de esta mujer que de forma interina ocupó la gobernación de Puerto Rico. Hoy se estará votando. Cinco candidatos hay, creo. Lo primero es que hay que definir qué se va a hacer con Puerto Rico. Un estado o un estado asociado
que al parecer no tiene salida. Un país, un estado, no sé ni cómo definirlo, con ciertas dificultades económicas, azotado por muchísimas cosas, y los políticos a veces son, y las personalidades son sumamente valientes, porque vista la realidad de Puerto Rico, cualquiera puede dañar sin querer su prestigio político, su prestigio, su figura, que fue lo que pasó con el ex gobernador, creo que se llamaba Rogel o algo así, que era un ex deportista que tenía muy buena fama, y el mismo esquema y las deficiencias que hay, porque todo el mundo te aplaude cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere tomarse una foto contigo, al echarse las palomas nadie te conoce, como fue el caso de Jesucristo, que cuando todas las cosas iban bien, adoraban y querían el maestro. Cuando vino la parte dura, la parte gruesa del proceso, empezaron la gente a decir, no, yo no conozco a ese hombre, yo no andaba en eso. Entonces, es complicado el caso de Puerto Rico, esa isla totalmente quebrada, porque empezó, al igual que nosotros, a entender que los estados tienen una capacidad ilimitada de endeudamiento y aumento de salarios. Ahí un regidor fácilmente te ganaba de 3 gatos, te ganaba $5,000. Y crearon un estado tan grande que, al igual que en República Dominicana, el 80% de ese dinero se iba en gasto corriente. Llegó un momento que no hubo forma de sostener esto, y ahí tenemos esa isla quebrada en una cosa sumamente penosa, que tú tengas la mayoría de la población viviendo fuera de la isla. Hay más puertorriqueños fuera de esa isla que los que viven ahí por esta situación, por entender, y los políticos a veces entienden, y aquellos que manejan la economía de manera numérica empiezan a decirle, no, los países pueden endeudarse, la deuda de España es un 200% y nosotros tenemos un 60%, la deuda de Estados Unidos es un 120%, como si las cosas fueran iguales. Paísitos pequeños como los nuestros, que no tienen reservas para hacerle frente a cuando viene la crisis económica. Entonces nosotros tenemos que revisar ese tipo de cosas. Esperamos, al igual que como lo queremos para Haití y Venezuela, que los puertorriqueños puedan tener, en algún momento, volver a tener estabilidad económica en la isla, como en alguna vez lo fue. Hay que ajustar muchas cosas, porque es lo que se entiende. Ahí debe haber un gran acuerdo entre la clase política de definir qué se quiere, porque es el tema. Cada vez que hay un cambio de gobierno tenemos nosotros una visión diferente, y a veces lo que avanzamos lo retrocedemos, damos 3 pasos hacia adelante y después damos 4 hacia atrás, porque el que llega no está de acuerdo con lo que hizo el sucesor, el antecesor. Por eso, gracias a Dios, en República Dominicana, en muchos temas, hemos creado el formato de pacto, el pacto eléctrico, el pacto, y muchísimos que están pendientes, que es el compromiso entre el establishment, de decir, no, mira, esta es la norma para esto, gane quien gane, venga quien venga, esto es lo que se va a hacer, porque eso le da dirección y le da firmeza, y sabe uno por dónde va, qué es lo que hay que hacer en Puerto Rico, porque si siguen los boricuas cambiando gente para seguir por el mismo camino, no hay forma que ellos puedan salir de su crisis. Publicidad y ya volvemos.
El próximo 15 arranca la pelota aquí en la República Dominicana. Las Águilas estarán recibiendo a los Gigantes de San Francisco de Macorís. Una temporada con muchas expectativas debido a los pocos partidos que se jugaron en las grandes ligas y hay muchos interesados. Incluso Melky Cabrera, quien jugó en el 2008 con las Águilas, mas nunca volvió a tirar una pelota aquí. Mírenlo ahí, ya está en las prácticas. Lo primero, y siguiendo un protocolo, es que se le está haciendo todos los lunes la prueba del COVID a los jugadores. Como tiene que ser. Yo vuelvo e insisto, aquí lo que hay que diseñar son protocolos para las cosas, para todo, porque ¿cuál es el asunto? Ahorita viene la policía, pues yo no entiendo también cómo va a ser el horario, si va a ser sin público. Sin público. Con público. Ya lo anunciaron que va a ser sin público. Y el horario normal, 7 de la noche, 5 de la tarde los domingos, se va a jugar así, que yo me imagino que ya para el 15 no habrá toque de queda. No, los técnicos van a tener permiso. Los técnicos van a... Pero es que mucha la gente que... Volvemos a lo mismo, señores. Hay una cosa, mire, yo le dije a un amigo médico que me dijo, te estaba viendo y tú no tienes la razón. Esa palabra me detona a mí. Porque cuando tú le dices a alguien que alguien no tiene la razón, y yo le digo, no es que yo no tengo la razón, yo tengo una opinión Porque diferente. tiene la verdad absoluta. No, exacto. Yo tengo una opinión diferente a la tuya. Ni digo que la tuya es correcta, ni la mía es incorrecta, hasta por un tema de formación. Tú eres médico, yo estoy vinculado, hasta por formación, yo soy de la parte económica, tú eres médico. Y le puse un ejemplo, porque es que lo fundamental es usted ponerse en los zapatos de la otra gente. Yo le digo, ¿tú tienes tu consultorio abierto? Dice él, sí. Digo yo, ¿y qué pasaría si tú cierras tu consultorio? Dice él, tengo problemas porque no puedo pagar mis cuentas. Entonces yo le digo, eso es lo que pasa con ustedes los médicos, que los médicos piden que volvamos a cerrar la economía, pero ellos tienen sus consultorios abiertos. Y un médico fácilmente, Fran, en un día te gana 40,000 pesos. Y aquí hay gente que tienen 8 meses que no ven a Linda. Pero usted habla en consulta. No, en consulta. De diferencia. Y miren, voy a poner un ejemplo con Fran, que es mi compañero. Fran es el mejor maestro de ceremonia que tiene este país. Fran, ¿cuántas maestrías de ceremonia tú has hecho en estos 8 meses? Todas esas. Fran vive de eso. Y es lo que no entienden, por ejemplo, los médicos. Los médicos siguen operando, siguen recibiendo la gente. Fran, que vive de las maestrías de ceremonia, no ha hecho una maestría de ceremonia. Y paga luz, gasta combustible, paga energía, paga agua, paga teléfono. Menos ingresos y más gastos. Más consumo, hasta come más, porque está en la casa. Y es lo que tenemos que entender, lo que significa esto. Que no es de que, no, porque las empresas quieren ganar. No, es lo que significa. Porque es muy bonito desde mi punto de vista, yo con mi consultorio abierto, llenándome el mazo a 1.500 de diferencia, viendo 20, 30 pacientes a 1.500, calcúlelo, para decirle, no, hay que cerrar a Fran, pero no a mí, sino a Fran. Entonces, seamos un poco empáticos y aprendamos a diseñar protocolos. Que así como los médicos tienen sus compromisos, porque tú sabes que hoy el tú solamente tener el derecho para un consultorio, eso significa millones de pesos. Y hacen préstamos inclusive con el banco y hacen rejuegos y tienen que pagarlo. Y ellos tienen por el eso derecho. Tienen que trabajar. Exacto. Aquí está todo. Por ejemplo, la Iglesia de la Altagracia, que es una de las principales iglesias católicas de esta provincia, que recibe público porque tenemos la catedral, pero ya eso es otro esquema. Ellos tienen su protocolo y la gente va a su misa y el que quiere ver la misa por televisión, ahí está Super TV Canal 55. Pero nosotros tenemos que dejar esto. Y usted tiene que tener un plan para usted saber, porque, por ejemplo, yo sabía que iba a haber rebrote para este tiempo. ¿Por qué? Porque un especialista como el doctor de Luna hace 6 meses lo dijo en este programa. Cuando venga el otoño, invierno, vamos a tener un rebrote. Entonces yo debía tener mi plan de contingencia para eso. ¿Qué es lo que no tenemos? Porque aquí nada más estamos en la pruebita y el toquecito de queda. Más nada. Y a veces no entendemos, porque lo que hay que crear son
Si usted hace un equipo multidisciplinario, usted va a tener varias visiones. Los médicos quieren que cierren la economía. Sin economía no hay nada porque no hay cuarto ni siquiera para pagarle a los mismos médicos. Entonces, cuando usted hace un equipo equilibrado, usted dice, no, mira, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allí. Pero no con una sola visión. Aquí hay gente que todavía siguen diciendo, quédate en tu casa. Gente que tienen 8 meses que no han visto a Linda y que la están pasando todas. Entonces, necesitamos que se siga organizando. Nosotros hemos tenido un repunte bueno en el turismo. Los hoteles han diseñado esquemas, le dan seguimiento a sus huéspedes para poder, que es lo único que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en mi caso, yo hago mi vida normal, yo voy al banco, hay unas cosas. Usted va a un supermercado, hay un distanciamiento que te lo marca con una calcomanía. Es lo que tenemos que hacer. Definir cómo nos vamos a relacionar a partir de ahora en un espacio determinado. La gente usa transporte público, usted se monta, usted va a todas partes. Y nos toca reforzar y revisar esos protocolos. Punto. No volverlo loco. Como quieren los médicos, porque el sector médico, que le entendemos la preocupación, pero hay que ser empático. No podemos pedir que cierren un sector cuando ellos están abiertos. Porque necesitamos que la economía, para que el gobierno pueda hasta comprarle la vacuna cuando salga, porque si no hay economía, no hay impuestos, y si no hay impuestos, las arcas, el erario queda vacío, y no hay ni siquiera cómo comprar las vacunas. Y hay que aprender a luchar con las adversidades. Que eso es lo que sucede. Bueno, nos siguen informando de muchos espacios donde no hay energía en Santiago. A lo mejor uno de los amigos de Norte pudiera informarnos qué sucede, si ya se restableció, qué sucedió a la llegada de nosotros o durante el trayecto de la casa. Fran y yo hacemos el mismo trayecto casi, o casi no, el mismo trayecto, y estaba totalmente apagada la ciudad. Hoy que se iba a firmar, de hecho, un acuerdo entre Educación, el Distrito 08 y la empresa de Norte para este tema de educación, y no entendemos, además el ingeniero Cueto, que estuvo ayer aquí, nos estuvo hablando de esa garantía, y al parecer hay una avería o hay algo. La mitad de Santiago está apagada, todos los semáforos, Carrera, Estrella Sadalá con 27, Juan Pablo Duarte, y nos siguen diciendo aquí. Ojalá y pudiéramos tener una respuesta con relación a esto para nosotros traspasarla a la sociedad, porque es complicado. Ya nos tenemos que ir. También en el día de ayer la misma presidenta del ADP, que tiene cierta afinidad, dijo que hay muchas cosas que ajustar en este tema del año escolar. Lo único que yo lamento es la cantidad de dinero que se ha gastado en esto, 51,000 millones de pesos, para posteriormente volver nosotros al estado anterior y perder esa cantidad de dinero, al igual que lo hemos hecho en otros inventos sin fundamentos que hemos hecho. Publicidad y ya volvemos.